Dentro de nuestro cerebro hay dos áreas muy importantes respecto del comportamiento, que son el tronco cerebral, que es como el final de la columna vertebral que se mete adentro del cerebro y que es el gran transmisor, incluso el gran conector con el psoas, que es el receptor de las emociones y el estrés. Y está la corteza cerebral, que es la cosa más moderna. Ese tronco cerebral, ese pedacito final de columna que entra dentro de nuestro cerebro, es como el tablero de comando de nuestro cuerpo. Él regula la temperatura del cuerpo, regula el ritmo cardíaco, la presión de la sangre, etc. Y otra cosa que regula es si nosotros somos introvertidos o extravertidos. ¿Y esto qué quiere decir? El introvertido es la persona que es muy buena escucha. El introvertido es la persona que si hay muchos no habla tanto. ¿Sí? El extravertido es ese que siempre está hablando, que siempre ocupa el espacio, que siempre está con el micrófono y que necesita que pasen cosas. Y en el medio estamos el 70% todos nosotros, en el medio, que somos un poquito introvertidos y un poquito extravertidos. Algunos un poquito más para el intro, un poquito más para el extra. Y a veces elegimos profesiones que no nos van porque esta condición es biológica. La persona que es introvertida o extravertida de nacimiento o está en el 70 de la curva de Gauss en el medio, ¿sí? No es lo que quiere ser, es lo que es de nacimiento, es como ser diestro. O sea, aquellos de ustedes que escriben con la mano derecha, si yo les pido que escriban con la izquierda porque tienen la mano enyesada, seguramente lo van a lograr. Pero en cuanto les sacan el yeso de la mano derecha, vuelven a escribir con la derecha. Bueno, esto mismo es con esta disposición innata que traemos, que en tan pocos lugares se conoce. Incluso hay colegios que le ponen mala nota a los niños por ser introvertidos. ¿Sí? Distinto es introvertido de tímido. El tímido es una persona que padece su silencio y que le gustaría estar en contacto. El introvertido, que es al que me refiero ahora, ¿sí? Y el autoboicot del introvertido, que ya lo vamos a hablar, es una persona que disfruta su silencio, su libro, su serie, su sonido bajo en la televisión. Si se casó con un extravertido, y acá debe haber muchos, porque casi todos los introvertidos tendemos a casarnos con extravertidos, no sé qué pasa, discutimos por el volumen del televisor. Pero también discutimos por el volumen de una radio o de una música o de una llamada telefónica en la oficina. Decimos, oye, baje el volumen, ¿sí? Porque tenemos una tendencia un poquito más aterciopelada con lo que es sonido. Y sin embargo, fíjense, una introvertida como yo, que no soy del todo introvertida, pero lo soy, pues cómo me gusta comunicar y cómo me gusta estar con gente y cómo me gustan mis alumnos y mis aulas enormes y que a veces tengo 90 alumnos en el aula y estoy feliz. Obviamente tenemos códigos, porque si empiezan a hablar todos juntos, a mí se me vuela el moño, porque no entiendo nada. ¿Qué le pasa al introvertido? Quiere procesar todo. Por eso en general los introvertidos y los muy introvertidos son investigadores, ¿sí? O escritores o pintores, porque ellos van observando todo y capturan todo. El extravertido, en cambio, captura mucho, 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 mucho y tiene como un proceso de selección interna. Ahora, ¿cuál es el autoboicot del introvertido? Comprarse la historia de que es un tímido, un tonto, un calladito. Comprarse la historia que el extravertido le cuenta, que le dice, vos algo escondés. ¿Sí? Y por otro lado también, comprarse la historia de que el extravertido le ocupa su espacio. Son formas distintas de estar. Son formas distintas de estar en un equipo. Son formas distintas de trabajar. A un introvertido, si se le pide que salga a las ventas, le va a costar más. Dependerá mucho de qué está vendiendo. Entonces, ¿qué quiero contar con este ejemplo tan simple de los extremos, ¿no? Del introvertido y del extravertido? Que la pregunta es, Cristina, ¿y vos cuando te preguntaban antes de conocer todos estos temas de las neurociencias, qué pensabas que eras? Y yo pensaba que era extravertida. Cuando a mí me preguntaban, o si yo tenía que contestar un cuestionario de autopercepción, yo decía, yo soy extravertida. Claro, soy comunicadora, me encanta estar con gente. Uno tiene ese concepto de la extraversión, ¿sí? Que es válido y popularmente es así como se entiende y no está mal, pero para entendernos por qué nos pasan las cosas que nos pasan y por qué a veces nos surge una resistencia a determinado tipo de temas, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, porque si hay algo que no podemos cambiar demasiado, podemos crecer, podemos nutrirnos y demás,
pero con las áreas más poderosas de nuestro cerebro con las cuales nos tenemos que mover, porque ahí fluimos.